Y vimos la escena en el capítulo de ayer, vimos la escena de, de la amistad, los lazos tan fuertes de amistad que había entre David y Jonatán. Y vimos cómo terminó este capítulo número 20, perdón, donde vimos la consolidación del pacto entre David y Jonatán. Entonces, en el capítulo de hoy, mis hermanos, vamos a darle continuidad a esta vida que inicia David como fugitivo. Vemos que David tiene que salir huyendo porque el rey Saúl procuraba matarlo. Y entonces vamos a estar viendo a qué lugar llega inicialmente David después de haber salido de la presencia de Jonatán, después que ellos se separaron, donde sabían y vimos que lloraron uno con el otro, donde vimos que David lloró más que Jonatán, porque sabían que en ese momento sus caminos se estaban separando. Entonces, en el capítulo de hoy, en el capítulo número 21, correspondiente al día de hoy, vamos a estar viendo lo que significa, vamos a estar viendo el pan, la espada y la mentira en medio de la crisis. Es el título que le hemos puesto a esta clase correspondiente al día de hoy. Vamos a estar viendo por qué le hacemos énfasis al pan, la espada y por qué la mentira en medio de esta crisis. ¿Por qué en medio de la crisis? Porque sabemos que en este preciso momento comienza la vida de David como fugitivo. Vimos en capítulos anteriores que David ya había huido de la presencia de Saúl porque Saúl había querido matarle, pero en este capítulo, en el capítulo de ayer, es cuando comienza realmente la vida de David como fugitivo. David huyendo y Saúl persiguiéndole. Este capítulo número 21, perdón, de primero de Samuel, vamos a estar viendo cómo se narra una fase crítica en la vida de David. Ya el ungido de Dios, como ungido como rey en Israel, que lo vimos en el capítulo número 16, pero aún no tenía trono. Sabemos que David, esto fue parte del proceso del crecimiento de la vida de David. Se convierte en fugitivo, huyendo del rey Saúl. Sé que este pasaje marca el inicio de su vida errante y su comportamiento se vuelve una radiografía de la fragilidad humana porque sabemos que humanamente, en la carne en la que estamos, somos frágiles y al mismo tiempo vamos a estar viendo el poder sustentador de Dios, la mano de Dios obrando a pesar de las fragilidades humanas, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que a veces tomamos decisiones equivocadas, como vamos a estar viendo en este capítulo, de algo que hace David, que va a traer consecuencias más adelante. Pero a pesar de todo esto, vamos a estar viendo cómo la mano de Dios se mueve a favor de su ungido. Este capítulo lo vamos a estar dividiendo en dos puntos. Vamos a estar viendo David huye a Nob en los versículos del 1 al 9, que es lo que se narra en este total de 15 versículos que tiene este capítulo. Y en esta primera parte vamos a estar viendo la mentira estratégica, vamos a estar viendo el pan de la proposición, vamos a estar viendo el papel de Doeg, el edomita, y vamos a estar viendo la espada de Goliat. Y en los últimos versículos del 10 al 15 vamos a estar viendo cómo David finge locura. Vamos a ver por qué razones David finge locura delante de los filisteos. Todos sabemos que en este capítulo 21 se sitúa dentro de esta etapa de inestabilidad política y espiritual del pueblo de Israel. Sabemos que una inestabilidad política porque sabemos todo lo que viene aconteciendo en el pueblo de Israel, desde la época de los jueces, durante ya todos los años de reinado que tiene Saúl. Hemos visto un Saúl que fue escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel, pero vemos un Saúl que comenzó a cometer errores desde el primer momento que entró a ser rey, que comenzó a liderar al pueblo de Israel. Entonces, había una inestabilidad
política, porque sabemos que el Saúl comenzó a tomar decisiones que no estaban a favor, comenzó a tomar decisiones equivocadas y estamos viendo también una degradación espiritual del pueblo. Vimos también en capítulos anteriores, vimos que incluso dentro del pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo sabía que Jehová era su Dios, a pesar de que servía a Jehová, estuvimos viendo como ejemplo mismo, vimos a Mical, la hija del rey, que también se dedicaban a lo que era la idolatría, donde vimos que tenían terafines, habían ídolos domésticos también dentro del pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel, no solamente, no todos, por supuesto, porque siempre hay un remanente fiel, pero el pueblo de Israel también estaba en una decadencia espiritual, porque no solamente servían a Jehová. Religiosamente, Israel estaba saliendo de una etapa de anarquía espiritual, que lo vimos en Jueces 21-25. Recordemos que el pueblo, ¿qué era lo que hacía? El pueblo hacía lo que bien le parecía, como vimos en este libro de los Jueces, con prácticas idolátricas mezcladas con la adoración a Jehová, que era lo mismo que le estaba comentando ahora. Saúl, el primer rey, había sido rechazado por Dios. En primera de Samuel, en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 26, vimos, producto de los errores que cometió Saúl, vimos que Jehová lo desecha como rey de Israel. Entonces, ¿por su qué? Por la desobediencia. Por eso fue que él fue desechado como rey en Israel. Siempre es válido recargar de que Saúl fue rechazado como rey, no como persona. Entonces, sin embargo, seguía gobernando como rey humano. Él seguía al frente del pueblo de Israel como líder del pueblo de Israel, mientras que David ya había sido ungido secretamente por Samuel. Saúl seguía siendo el rey de Israel, como dice la palabra, como vemos en la palabra, humanamente dirigía al pueblo, pero sabemos que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, no estaban con Saúl. Y Dios ya había levantado un nuevo rey para Israel, que esto fue lo que trajo consigo todo este proceso que se levantó en contra de la vida de David, los celos de Saúl hacia David. Militarmente, Israel vivía bajo la constante amenaza de los filisteos. Gad, ciudad mencionada en el capítulo, era uno de los 5 principales centros filisteos. Sabemos que durante todo el tiempo de los jueces, los filisteos fueron todo el tiempo oprimiendo, fueron amenazando, atacaban al pueblo de Israel y se mantenían en una lucha constante. Los israelitas contra los filisteos. Entonces, espiritualmente, Dios estaba formando. En este que vemos, el Señor comienza a formar el carácter de David en el desierto, preparándolo como líder conforme a su corazón. Estamos hablando del hombre, como lo registra la palabra, del hombre conforme al corazón de Jehová. Su formación ocurre paradójicamente, no en el trono, sino en una cueva y en el exilio, en el proceso, en el medio del desierto, pasando por momentos difíciles, por momentos de persecución, en el valle de lágrimas. Ahí es cuando comienza el Señor a trabajar en el carácter y en la formación de este nuevo rey ungido para Israel. Porque sabemos que a pesar de que ya Jehová lo había ungido como rey de Israel, sabemos que David no comenzó a reinar desde ese primer momento. David tenía que pasar, como decimos, tenía que pasar por la escuela de Dios, tenía que pasar por el proceso, tenía que formarse su carácter para entonces David comenzara a liderar, comenzara a reinar sobre el pueblo de Israel. En estos primeros capítulos, ¿a dónde se llama, cómo se llama el lugar para donde huye David cuando sale de la presencia de Jonatán? ¿Quién recuerda cuál es el nombre? ¿A dónde fue David? Mis hermanos, les estoy haciendo preguntas para saber si estamos aquí. Ah, no, hermana. Amén. Exactamente. David huye a Nob. ¿Y huye a Nob a dónde está quién? ¿A la Ahimelech. presencia de quién? De Ahimelech. ¿Y quién era Ahimelech. Ahimelech? Ahimelech era sacerdote. Era el sacerdote, exacto. Muy bien. Entonces vamos, muchas gracias, mi hermano. Vamos a estar viendo, David huye a Nob en los primeros versículos del 1 al 9. El primer versículo, ¿quién puede leer
el primer versículo, el versículo número 1 de este capítulo. Amén. Ayúdenme con la lectura. Amén. Amén. Dice, vino David a No al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo, cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David, ¿hasta ahí? Amén, mi hermano, el primer capítulo. Después seguimos leyendo. Muchas Okay. gracias. Amén. Estamos viendo en este primer capítulo, como bien dijo nuestro hermano, como bien lo registra la palabra, David cuando sale de la presencia de Jonatán, David huye y llega a Nob, a donde está el sacerdote Ahimelech. Y hay una pregunta clave que le dice, hay una pregunta que le hace Ahimelech a David. ¿Por qué vienes tú solo y nadie Conte. contigo? Ujú. Estamos hablando del hombre que sabemos que lideraba a miles de personas cuando iba a la batalla. Sabemos que estamos hablando de un hombre que no se movía solo. David no se movía solo. David siempre salía acompañado. Entonces esto fue algo que le llamó la atención al sacerdote Ahimelech. Y él le hace la pregunta, ¿por qué vienes tú solo y nadie contigo? Esto fue algo que impresionó a Ahimelech, de que David se le apareciera ahí en ese lugar sin avisar y se apareciera solo. Ahimelech percibe algo irregular. Estamos hablando de un líder militar como David, que normalmente no se movía solo, siempre se movía acompañado. Su soledad es señal de una ruptura del orden, es decir, que llegar David solo a este lugar, como bien lo estamos viendo, era algo inusual. Por eso es que esto sorprende a Ahimelech, porque una persona como David siempre andaba acompañada. Y esto fue algo que le llamó la atención a Ahimelech. Ahimelech intuye que aquí sucede algo. La Amén. pregunta es más lógica si la vamos a analizar como nosotros lo preguntaríamos. ¿Por qué el ungido de Dios anda como fugitivo? ¿Por qué David anda solo? ¿Por qué el hombre que se mueve con miles de personas? ¿Por qué David llega a este lugar y llega solo? Eso fue algo que sorprendió desde el primer momento al sacerdote Ahimelech. Entonces, a raíz de esta pregunta, David tiene que darle una respuesta. ¿Quién lee los versículos 2 y 3? Hermano Jorge, usted levantó la mano. Eso es, gracias, eso es como decir, mirar el jefe de Estado de Estados Unidos que llegue y se presente sin nadie a algún Amén. lugar, De que no llegue con su escolta, ¿verdad? Y tú dirás, ¿y esto cómo así? Así mismo es. Como una persona del rango de David, no estamos hablando, recuerden que la palabra sí lo registra, de que David, Saúl amaba a David. Estamos hablando del yerno del rey, del hombre, uno de los hombres de confianza del rey, el hombre que el pueblo estaba acostumbrado y que todo el mundo estaba acostumbrado, que donde se movía David, David se movía miles de personas a su alrededor. Entonces, quedó sorprendido. Entonces, a raíz de esto, de esta Para traerlo, pregunta, para traerlo más cerca, Sierva, es como, digamos, veamos al presidente, al hijo de Donald Trump, que se aparezca y esté andando solo, sabiendo que el mismo Donald Trump lo querían eliminar. Ahora imagínate el hijo de él. exactamente, sin guardaespaldas, sin su escorta, que llegue solo a un lugar, a cualquier lugar, que llegue y se le presente al primer ministro aquí de Canadá y le diga, llegué yo. Y va a decir, ¿y qué tú haces aquí solo? Es lo mismo que sucede acá con David. Entonces, a raíz de esta pregunta que le hace a Ahimelech a David, David tiene que inventarse. Y es donde vamos aquí, vamos a estar viendo por qué David miente. Y vamos a estar viendo la mentira estratégica. ¿Por qué mentira estratégica? Vamos a estar viendo por qué mentira es mentira. Y sabemos que mentir es un pecado. Pero ¿por qué lo vamos a estar viendo desde el punto de vista estratégico? Y esto va a traer consecuencias. Pero ¿quién me puede leer los dos versículos, el 2 y el 3? Amén. Dice, y respondió David al sacerdote a Ahimelech
El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Amén. Ahí, mis hermanos, comienza una situación. David le afirma a Ahimelech que él está en una misión real. Le afirma que está en una misión que le encomendó Saúl, donde nadie, es decir, una misión secreta, donde nadie, porque él tenía que justificar por qué él se aparece solo ahí donde está Ahimelech. Entonces él le dice que fue algo, una misión secreta que Saúl le encomendó que nadie podía saber. Y él le dice que los criados se habían quedado lejos, que él los había dejado apartados. Y realmente, cuando David sale de la presencia de Jonatán, David salió con alguien. La palabra registra que David salió acompañado con alguien. No, ¿verdad? No, Dice la palabra que David salió porque David estaba solo. Incluso las únicas personas que sabían que David estaba escondido en un lugar esperando la señal de Jonatán eran Jonatán y él. Nadie más sabía dónde estaba David. Entonces, en ese momento que ellos se separan, David solo va a donde está Ahimelech. Entonces, aquí comienza la mentira estratégica de David a la respuesta que le está haciendo Ahimelech, que por qué él venía y venía solo. Entonces, David comienza, afirma que está en una misión real. Este engaño busca proteger tanto a Ahimelech como a sí mismo. Cuando decimos que él trató de proteger a Ahimelech, lo vemos desde el punto de vista de que él no quiso hacer partícipe de esta situación, entrar a Ahimelech en este conflicto. Él no le declara a Ahimelech cuáles son las causas reales por las cuales él estaba en este lugar. Entonces lo vemos desde el punto de vista de que él trató de proteger al sacerdote Ahimelech, para que el sacerdote no se viera, como decimos, se viera entre dos aguas o se viera entre una espada y la pared. O decidía, si David decidía contarle a Ahimelech lo que estaba sucediendo, que él estaba huyendo de Saúl, Ahimelech se iba a ver entre la espada y la pared, o iba a tener que entregarlo, o entonces iba a tener que mentirle al rey. Entonces David quiso dejar fuera a Ahimelech de este conflicto y entonces le declara esta mentira a Ahimelech. Sin embargo, esto no justifica la mentira. Esto no justifica de que David, por proteger a Ahimelech, quizás por proteger a Ahimelech, por protegerse a él mismo, por miedo a que Ahimelech lo fuera a entregar, mintió. Mentira es mentira. Y sabemos que la mentira es pecado. Esto trajo consecuencias graves, mis hermanos. Esto lo vamos a estar viendo en el capítulo próximo, en el capítulo número 22. Esta mentira que dice David trae consecuencias graves, como todas las mentiras, como todo pecado. Hay consecuencias. Y esto lo vamos a estar viendo. La muerte que esto lleva consigo a la muerte de la casa de Ahimelech, la muerte de los profetas de Dios. Y en la palabra en Proverbios dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Es decir, que esto es pecado. Mentir es pecado delante de Jehová. Dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por encima de todas las cosas, siempre debemos decir la verdad. No podemos decir que el fin justifica los medios. David mintió para proteger a Ahimelech, para protegerse él mismo, pero tuvo que inventarse una mentira a Ahimelech, tuvo que contarle una mentira al sacerdote. Los versículos del 4 al 6, ahí estamos viendo el pan de la proposición, porque ya David llega con un fin y un propósito a donde está Ahimelech. Él llega a donde está Ahimelech pidiéndole provisión,
porque David, recordemos que David huye solo. David dice, la palabra registra que David sale sin nada, sale sin espada, salen sin ningún medio para, sale sin alimento. Entonces él llega a donde está a Nob, a donde está Ahimelech, pidiendo provisión. Y entonces, ¿a dónde estás viendo los versículos del 4 al 6? ¿Quién puede leer los versículos del 4 al 6, por favor? El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Muchas gracias, mi hermana Diana. Este es un momento clave, mis hermanos, y simbólico. El pan consagrado era comido solamente por los sacerdotes. Y después que ya estos panes habían sido quitados de la presencia de Jehová. Y es válido destacar que estos panes, la palabra sí lo registra, que Ahimelech le ofrece los panes a David, los panes que ya se habían quitado de la presencia de Jehová. Es decir, que ya estos panes habían sido retirados de la presencia de Jehová. Ya estos panes iban a ser consumidos, como la palabra lo vamos a estar viendo ahora, la palabra lo registra. Iban a ser consumidos por los sacerdotes porque ya después que habían sido quitados de la presencia, los sacerdotes y los levitas podían comer, los sacerdotes podían comer de estos panes. Pero siempre es válido destacar que estos panes Ahimelech no fue y los quitó delante de Jehová para dárselos a David. No, ya estos panes, él lo especifica bien claro, ya estos panes habían sido quitados de la presencia del Señor. Y entonces, porque se iban a poner los panes nuevos, los panes calientes. Entonces, en la palabra en Levíticos 24, en los versículos del 5 al 9, habla sobre el pan de la proposición. Este es el pan que el Señor le da las instrucciones a los sacerdotes, al sacerdote Aarón, de cómo era que debía de hacerse los panes. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahimelech procura, preocupado, aquí vemos en estos versículos, vemos a un Ahimelech también preocupado por la pureza, el ritual de David y de sus hombres. Recordemos que Ahimelech le sigue la corriente, porque esto es lo que David le dice, de que él necesita provisión para él y para los hombres que habían salido con él. Él le dice que estos hombres se habían quedado escondidos porque él estaba en una misión secreta del rey. Entonces, Ahimelech le ofrece, porque en el lugar donde estaban los sacerdotes, el lugar donde estaban los profetas, era el lugar santo, era el lugar donde se ofrecían los panes de la proposición. Entonces, Ahimelech le habla bien claro y le dice que en ese lugar no hay otro pan que el pan sagrado. Pero recordándole siempre y haciéndole mucho énfasis que ya Ahimelech le está diciendo a David que ya estos panes iban a ser quitados, habían sido quitados de la presencia de Jehová porque se iban a sustituir por los panes calientes, es decir, por el pan fresco, por el nuevo pan. Entonces, pero hay algo, a pesar de que ya estos panes se iban a quitar, ya habían sido quitados de la presencia del Señor. Ahimelech se preocupa por la pureza. Él le dice que al menos los hombres no se hayan llegado a mujeres. Pero recordemos, mis hermanos, que Dios demanda santidad. En Levíticos 27, el Jehová le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo.
Jehová siempre demandó santidad al pueblo de Israel. Jehová siempre nos ha demandado santidad. Le servimos a un Dios santo y como le servimos a un Dios santo, nosotros debemos ser santos o por lo menos debemos cada día santificarnos porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios demanda santidad. Y entonces Ahimelech está velando por lo menos para que David y los hombres de David, los supuestos hombres de David que estaban escondidos, estos hombres por lo menos estuvieran santificados de no haberse llegado, por lo menos no hubiesen tenido relaciones, es lo que están hablando la palabra, no hubiesen tenido relaciones sexuales con las mujeres. Entonces ahí vemos a un Ahimelech, vemos a un sacerdote temeroso de Jehová que está velando por la pureza, que a pesar de que estos panes ya habían sido quitados de la presencia de Jehová, él sigue velando por la santidad, porque así dice la palabra, que es cosa muy santa para Jehová. Y estamos viendo que eran panes que dice que debían comerse en el lugar santo, que Aarón y sus hijos debían comerlos en el lugar santo, porque dice que eran cosas muy santas, a pesar de que habían sido quitados de la presencia del Jehová. Dice la palabra que eran cosas santas delante del Señor. Entonces, Ahimelech vela por la pureza de David y por la pureza de los hombres a la hora de consumir estos panes. Ahora, David le da una respuesta a Ahimelech y David asegura que ellos se han mantenido sin tener relaciones sexuales. Porque dice, David asegura que han mantenido la abstinencia de relaciones sexuales. Esta era una práctica común antes de realizar actividades sagradas o militares en Israel. Es decir, que la santidad, practicar la santidad para el pueblo de Israel era algo común cuando se iban a hacer actividades sagradas o cuando el pueblo, los militares iban a salir a la batalla. Dice que era algo común que los hombres estuvieran, que los hombres se santificaran antes de ir a la batalla. La respuesta de David destaca la importancia de la pureza ritual en la cultura israelita. David enfatiza que sus hombres han mantenido santidad. Jesús dice en Mateo 12, en los versículos del 3 al 4, para demostrar que la ley no fue dada para destruir, mis hermanos. La ley no fue dada para destruir al hombre, sino para dar vida. ¿Y qué es lo que dice la palabra en los versículos del 3 al 4? ¿Alguien los puede leer? Mateo 12, 3 al 4, están en pantalla. Jesús dice, ese que está ahí, ¿verdad? Jesús dice esto en Mateo. Pero él les dijo, ajá. Ok, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Amén. Esto es ratificando, mis hermanos, que la ley no fue dada a los hombres para destruir, sino para darle vida a la persona. Entonces, cuando la palabra dice, por supuesto que a David no era lícito comer estos panes, no le pertenecía comer estos panes, pero la palabra lo dice, que a Ahimelech los panes ya habían sido quitados de la presencia de Jehová, a pesar de que seguían siendo santos porque no le pertenecía a David comerlo. David come de estos panes. Ahimelech le da de estos panes para que David saciara su hambre. Dice, el pan del altar se convierte, mis hermanos, en pan de vida para un fugitivo. Este pan se convierte en pan de vida. ¿Por qué se convierte en pan de vida? David lo que tenía era hambre. David tenía hambre, David necesitaba alimentarse y en ese momento físicamente necesitaba alimentarse. Por eso ese pan se convierte en pan de vida para este fugitivo. Prefigurando a quién, mis hermanos, quién es el pan de vida en nuestras vidas. Señor Jesucristo. Exactamente. Así como Cristo ofrecía su cuerpo como pan del cielo para pecadores errantes, como dice la palabra en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo.
Aquí tenemos, mis hermanos, estamos prefigurando, se está viendo, se está viendo una tipología de Cristo. Aquí David necesitó el pan, este pan sagrado, este pan que había sido, que solamente le pertenecía comer a los sacerdotes. En este momento se convirtió en un pan de vida para este fugitivo, para David. Y se convierte en pan de vida porque era una persona hambrienta, una persona que necesitaba alimentarse para seguir vivo, para seguir adelante. Así somos nosotros, así es nuestras vidas. Necesitamos el pan de vida, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el versículo 7, mis hermanos, vemos a un personaje que entra, como decimos, se ve este personaje aquí, que se menciona este personaje, y estamos hablando de Doeg, el edomita. Mencionan este personaje y uno dice, y bueno, ¿y qué tendrá que ver Doeg en este personaje? Este personaje aquí, ¿qué consecuencias, qué se puede ver? Pero vamos a estar viéndolo, mencionándolo acá, pero vamos a estar viendo qué hace Doeg, por qué se menciona en este capítulo a Doeg y qué hace Doeg, qué importancia tiene la figura de Doeg en este capítulo. Y entonces es lo que Doeg hace en el capítulo 22. Doeg, en el versículo 7 dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. No estamos hablando de cualquier persona que estaba allí en el lugar donde estaban los sacerdotes. Dice que era el principal de los pastores de Saúl. Estaba ese día allí en aquel lugar. Entonces, la palabra registra que era edomita. ¿Alguien recuerda de dónde surgen, de dónde salen los edomitas? ¿Alguien De lo, recuerda? Domita, la familia de Los La Edom, tierra edomitas. de Edom. ¿Pertenecientes a quién? ¿De qué descendencia Lo, vienen los edomitas? de lo, ¿no? Dice, este O sea, nombre descendiente de viene de la Saúl. descendencia de Esaú, mis hermanos. Saúl. Dice, Sí. amén. Ah, sí. Dice, este hombre no israelita es testigo de los hechos. Este hombre estaba ahí en ese lugar. En el momento que David llega, se le presenta a Ahimelech, le dice todo lo que le dice a Ahimelech, le dice esta mentira al sacerdote y le pide panes. Y ve lo que Ahimelech hace, es decir, él presencia todo esto que está sucediendo. Es un testigo de lo que está sucediendo. Su presencia introduce un elemento de juicio diferido. ¿Y por qué? Mis hermanos, porque será el instrumento de la masacre posterior de los sacerdotes, que lo vamos a estar viendo en el capítulo que pertenece a mañana, en los versículos 18 y 19 del capítulo 22. Este hombre que presencia esto, uno de los siervos de Saúl, que presencia esta situación, se va a convertir en el capítulo de mañana el instrumento de una masacre, que muchos ya deben saberlos, sin saberlo, si no lo vamos a estar viendo en el día de mañana, que es la masacre, la muerte de todos los sacerdotes. Su identidad edomita evoca a Esaú. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Estos estaban relacionados con los israelitas, por supuesto. Esaú y Jacob eran hermanos, estaban relacionados, pero Esaú era símbolo de carnalidad y oposición a la elección divina. Y la palabra en Malaquías, capítulo 1, versículo 3, dice, y a Esaú aborrecí. Estamos hablando de Jehová. Y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, mis hermanos, este papel de Doeg, este personaje de Doeg, estamos hablando de una persona que no era israelita, no venía de la descendencia de Jacob. Entonces, por eso vamos a estar viendo en el capítulo de mañana, no quiero adelantarme, pero este personaje había que introducirlo en el capítulo de hoy porque lo que él está presenciando en el día de hoy, lo que él está presenciando en este capítulo, vamos a estar viendo qué ocurre en el día de mañana con este capítulo 22. ¿Cuál es el papel que hace Doeg, este edomita? ¿Cuál es el papel que él hace a raíz de lo que él presenció, a raíz de lo que él vio?
Amén. Entonces, creo que me volé. Una. Ajá, yo sabía. Perdón que me he volado desde positiva. Entonces, ya después que vemos a Doeg en los versículos del 8 al 9, la espada de Goliat. David, aparte de que le pide panes, aparte de que le pide algo para comer a Ahimelech, también le pregunta si tiene alguna espada, si tiene algo con que él pueda defenderse, si decimos así parafraseando. ¿Alguien puede leerme los versículos 8 y 9, por favor? 8 y 9, hermana. Sí. Ajá. Amén. Dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada y mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en el velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Amén. Por supuesto, dice el versículo 8 que él no le dio tiempo a tomar espada ni a tomar nada porque la orden del rey había sido apremiante. ¿A qué orden se refería David? Aquí Ahimelech está entendiendo que la orden que él estaba es la orden que le había dado a David de la supuesta misión que David tenía que hacer. Pero sabemos que la orden apremiante que debían cumplir era que había que matar a David. Entonces a David no le dio tiempo tomar su espada, no le dio tiempo a tomar nada y tuvo que salir huyendo. Entonces, como él sale sin nada, él le pide a Ahimelech que si él no tiene algo con lo que él pueda defenderse, porque él no le dio tiempo a agarrar sus armas. Entonces Ahimelech le dice que en ese lugar no hay nada más. La única arma que hay es la espada de Goliat, que él mismo había tomado como trofeo, porque sabemos que David fue el que mató al gigante, fue el que mató a Goliat. Y esta espada estaba guardada allí en Nob, donde estaban los sacerdotes. Y hay una palabra, hay un versículo clave, hay una frase que David dice, no hay otra como ella. Ahora, ¿qué puede simbolizar esta palabra? Dice que la espada de Goliat era un símbolo de triunfo de David sobre el gigante. Tenía una simbología. Para David, ver esta espada siempre le iba a estar recordando de que esa espada, porque recuerden que sí, él lanza con la piedra y cae el gigante, pero con esta espada es con la que él le corta la cabeza al gigante. Dice, y de la intervención divina a su favor. Es decir, que a esta espada le va a estar recordando a David todo el tiempo que Jehová entregó al gigante en sus manos. La espada podría ser única. ¿En qué? En tamaño, en diseño o en significado. Lo que la hacía especial en comparación con otras armas. Estamos hablando de la espada que fue hecha para Goliat, para este gigante. Entonces, pues tiene estos, para David podría simbolizar esto. Le estaba recordando todo el tiempo el triunfo que Jehová le había dado en sus manos a través de la muerte cuando mató a Goliat y porque era físicamente, esta espada podía tener un diseño único, podía ser única en su tamaño, es decir, que era única dentro de tantas armas. David estaba huyendo de Saúl y necesitaba armas, necesitaba provisiones para su seguridad y su supervivencia. Por eso es que David llega ahí a donde está Ahimelech, porque él necesitaba provisiones para él sobrevivir. Necesitaba alimentos y necesitaba un arma. Entonces, donde vemos aquí la espada de Goliat que es entregada en las manos de David. Entonces, después que David sale de la presencia de Ahimelech, después que él sale de ahí donde están los sacerdotes, dice la palabra que David huye a Gat. ¿A una ciudad de qué? ¿Cuál era la ciudad de Gat? ¿Quiénes vivían en la ciudad de Gat? Los filisteos. Los filisteos. Muy bien. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Qué paradoja. El hombre que había matado tantos filisteos, ahora tiene que huir a donde está el rey de los filisteos. Ahora huye a donde están los filisteos. Huye a refugiarse a donde están los filisteos.
Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjense en cómo ellos le llaman, el rey de la tierra. David tenía fama, David ya tenía prestigio, David ya era reconocido incluso dentro de los filisteos como el rey de la tierra. Era reconocido dentro de los filisteos, ya era reconocido como rey. Dice, ¿no es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Mis hermanos, la fama de David corrió y corrió. Dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Mis hermanos, la fama de David había corrido por toda la tierra. Era reconocido, los filisteos le llamaban el rey de la tierra. Y el cántico que hacían las damas en la entrada, cuando entraban la victoria, el cántico que ellas hacían, Que mató a 10. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000, había llegado a los oídos de los filisteos. Y dice la palabra que estas palabras se alojaron en David, en su corazón, y David tuvo temor. Que el versículo 10 dice, y se levantó David aquel día y huyó delante de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. David, en una aparente contradicción, busca refugio entre los filisteos, enemigos de Israel. Esto nos muestra cuán acorralado se sentía. La ciudad de Gat era la cuna de Goliat, lo cual agrava la ironía. El asesino de su héroe viene a pedir asilo. David no fue a cualquier ciudad. David fue a la ciudad de Gat. Fue a la ciudad de donde era Goliat, al mismo paladín que él había matado. En los versículos 11 y 12 vimos, dice, ¿no es este David que decía, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? La fama de David lo antecede. Su popularidad como guerrero lo convierte en objetivo de sospecha. Era sospechoso. Este no es el rey de la tierra. Este no es el que mataba a sus 10,000. ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre que mató tantos filisteos dentro del pueblo filisteo? Dice, el recuerdo de sus canciones es una condena pública. David teme y actúa bajo presión. En el versículo 13 vemos que David finge locura. A David no le quedó otra que fingirse loco para poder salvar su vida. Se finge loco, mis hermanos. Dice la palabra que su baba le hacía correr, se ponía a escribir en las paredes y esto es una estrategia para evitar la muerte. Porque eso es lo que iba a suceder con David. Lo iban a matar. Entonces vemos a David, a pesar de que lo hizo para salvar su vida, nuevamente vemos a David cayendo bajo lo que era la mentira. Es una estrategia para evitar que lo mataran, pero vemos a David fingiéndose. Él no estaba loco. Vemos que recurre nuevamente a lo que es la mentira para salvar su vida. Dice, en la cultura se asociaba a la locura como una maldición divina. Esto lo vemos como astucia ante la amenaza. Y en los versículos 14 al 15, cuando se lo llevan a la presencia de Aquis, Aquis dice, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Acaso faltaban locos en Filistea? Como dice el rey. ¿Para qué más loco que los que yo tengo aquí? Cuando lo podemos ver de otra forma, lo podemos parafraseando. ¿Para qué más loco con los que yo tengo aquí dentro de la tierra de los filisteos? Necesitaba a alguien más para que me siguieran trayendo locos delante de mí. Entonces, aquí se cumple, aquí Aquis desestima a David, pensando que está loco, es decir, lo menospreció, lo tomó por loco. Dios usa incluso la apariencia de locura para proteger a su ungido. Aquí se cumple lo que David luego diría en el Salmos 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová.
Jehová tuvo Aleluya. misericordia aún en este momento tan difícil de la vida de David. La mano de Jehová seguía sobre David. La mano de Jehová protegía a su ungido, mis hermanos. Ahora, ¿qué podemos enseñar? ¿Qué podemos aprender de este capítulo? ¿Qué enseñanzas principales nos da este capítulo? Y hay algo muy importante, mis hermanos, que se me pasó, y es cuando vimos al personaje de Doeg. Cuando vemos en el personaje de Doeg, lo que vemos las consecuencias, mis hermanos, vamos a estar viendo las consecuencias de esta mentira de David. Las consecuencias que puede traer la mentira a la persona, mis hermanos. Dice, primera enseñanza, la fragilidad del hombre ungido por Dios. Vemos un hombre que por momentos se siente frágil, perseguido para matarlo, y este hombre tiene que recurrir a lo que es la mentira. David, aunque ungido, tiene miedo. Ya él sabía que iba a ser el rey, que él era el nuevo rey ungido por el Señor para Israel, pero tiene miedo. Había estaba siendo perseguido para matarlo. Su conducta revela su humanidad. Esto muestra que la unción no elimina la lucha interna, sino que capacita para vivir en medio de ella. Que tú seas ungido no quiere decir que tú no vas a pasar. El hermano Jorge hacía énfasis en esto el otro día. Que tú seas ungido no quiere decir, mis hermanos, que no vas a pasar por el fuego. No quiere decir que no vas a pasar por el proceso. Al contrario, David fue ungido y a partir de ese momento comenzó, dice la palabra, fue cuando Jay se enfrenta a Goliat y comienza la vida de David. Entonces, como rey de Israel, ungido como rey de Israel. Y entonces aquí en este proceso del desierto, en esta huida de David, entonces el Señor comienza a tratar con la vida y el carácter de David. Comienza a forjar el rey que realmente él quería para el pueblo de Israel. La unción no elimina la lucha. La unción no elimina las pruebas. Al contrario, nos entra más en el proceso y nos capacita para vivir en medio de ella. Dios no exige protección, sino dependencia constante. Debemos depender todo el tiempo de nuestro Señor. Ser llamado no significa ser invulnerable. David fue llamado, David fue escogido, David fue ungido, pero no era invulnerable. Pasó por procesos, pasó por pruebas, pasó por el desierto, fue perseguido hasta el borde de que él llegó, que ya él pensaba que iba a morir. Pasó por el desierto. Fue ungido, pero pasó por el desierto. Número 2, el riesgo de actuar por temor y no por fe. David miente en el versículo 2 y huye a una tierra enemiga en el versículo 10. Aunque sobrevive, sus actos tienen consecuencias graves, mis hermanos, en el capítulo 22 y en las consecuencias de la mentira. David humanamente peca, por supuesto, somos humanos. David en la carne, David por el temor, a pesar de que ya él sabía que era el ungido de Jehová, David tuvo temor y este temor hace que David mienta. Y vemos las consecuencias que tiene la mentira y lo vamos a ver en el capítulo 22, mis hermanos. Esta mentira de David que se le presenta ahí a Ahimelech trae como consecuencias en el capítulo número 22 la muerte de todos los sacerdotes, de todos los profetas del Señor. Acaba con la casa de Ahimelech. Enseñanza. Las decisiones impulsadas por temor pueden comprometer nuestro testimonio. La fe no elimina los peligros, pero sí nos dirige a respuestas piadosas. Confiar todo el tiempo en la dirección del Señor. El valor de la misericordia por encima del ritual. Ahimelech entrega el pan sagrado a David, priorizando la vida sobre el rito. Él le entrega el pan porque el objetivo era preservar la vida de David. Él lleva el pan sagrado, se lo entrega a David, pero prioriza la vida por encima de qué, por encima de los ritos, por encima de la religión. Él le entrega porque era necesario que David sobreviviera. Jesús valida esta acción como lo vimos en Mateo 12 en los versículos de 3 a 4, enseñando que la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. El amor y la compasión están por encima del legalismo. Dios sigue obrando incluso cuando
fallamos. A pesar de que David mintió y finge locura, Dios lo preserva. David mismo reconocerá esto, como lo vemos en el versículo 30, en el capítulo 34 de los Salmos, cuando escribe luego este evento: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La fidelidad de Dios trasciende nuestros errores. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Otra enseñanza es el poder de las consecuencias invisibles. ¿Por qué? Porque a pesar de que Doeg quizás pasó desapercibido, la presencia de Doeg en el versículo 7 parece incidental, un accidente, por accidente te vi, por accidente Doeg estaba allí. No fue así. Pero más adelante provocará una masacre de sacerdotes inocentes. Esta consecuencia, mis hermanos, supuestamente invisible, que pasó desapercibida, trae una consecuencia que es la masacre de los sacerdotes. Esta mentira lleva a la masacre. Dice, no subestimes el impacto futuro de tus decisiones presentes. Nuestras decisiones en el presente que no sean direccionadas por el Señor traen consecuencias. Dios es misericordioso, pero las acciones tienen consecuencias. Tipología de Cristo en el pan es la otra enseñanza. El pan de la proposición, que era el pan sagrado, representa la provisión divina en medio del desierto. El pan prefigura a Jesús, el verdadero pan de vida. En Cristo encontramos el sustento sagrado que el mundo no puede ofrecer. Amén. Hasta aquí la exposición de este capítulo y la primera pregunta. ¿A qué lugar huyó David cuando escapó de Saúl? Preguntas sencillas, mis hermanos. Abra el micrófono. Agat con el rey aquí. ¿A qué lugar huyó David cuando escapó de Saúl? Primer lugar a donde él huyó fue el primer versículo, mis hermanos. No. Exactamente. Recuerden que cuando él huye de la presencia de Saúl en el primer momento, a Nob, donde estaban los sacerdotes. Primer versículo. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué pidió David al sacerdote Ahimelech? Algo para comer. Pan, Ajá, comida. exactamente. Algo para comer. ¿Y Y qué sí, más le pidió? una espada. Una espada. Exactamente. Y él David le dio la pidió espada pan. de Goliat que tenía, con la misma que le Así cortó es. la cabeza a Goliat. Algo con que defenderse. Amén. David pidió pan y una espada. Los versículos 3 y versículo 8. Tercera pregunta. ¿Qué pan le dio Ahimelech a David? De la proposición. El pan de la proposición, el Lo sagrado. que comían los El pan- sacerdotes. Pan El pan que sagrado. El comían pan los de la sacerdotes. ¡Tremendo! El pan de la proposición, mis hermanos. Y a pesar de que ya ese pan había sido retirado de la presencia Pero de fue Jehová, dedicado a... seguía siendo pan sagrado porque dice que solamente los sacerdotes debían comer este pan después que fuera retirado de la presencia de Jehová, debían comerlo ellos y debían comerlo en el lugar santo. Entonces, Hermana Elia, entonces ahora yo tengo una pregunta encima de esa pregunta, mirando esta pregunta. Entonces, haga la ¿qué pregunta. usted cree? ¿Qué usted cree en base a lo que hemos visto? Si hay iglesias que se hace la Santa Cena y sobra y después se la dan a la gente, a los niños, ¿qué usted cree de eso? Que está mal. Eso. Voy a ayudar y es que está mal porque ya vimos anteriormente en los estudios que hemos tenido que las cosas que son tomadas para Dios, apartadas para Él, son sagrados y no son objeto de juego ni de tirarlo así como que no tiene validez. Está Exactamente. mal. Que solo el Una hecho de cosa- haberse dedicado, ¿no, verdad? Sí, amén. A Y algo una sagrado. cosa es lo que sucede aquí, es para la supervivencia de David. Era un hombre que necesitaba alimentarse y a pesar de esto estamos hablando de que ya estos panes habían sido retirados de la presencia, pero seguían siendo sagrados. Cuando es como a la pregunta que hace la hermana María Cristina, cuando mis hermanos, la Santa Cena no es un juego, es algo sagrado. Estamos hablando de la tipología de Cristo y Él lo hizo y lo mandarlo a hacerlo en mi nombre. El pan representa el cuerpo de Cristo.
Entonces, estamos hablando de que es algo santo y sabemos que sabemos las consecuencias que trae cuando tomamos indebidamente la Santa Cena, que es la pregunta que hace la hermana María Cristina. Amén. Sí, Amén. Gracias, mi hermana, por responderme mi pregunta. eso Amén. sí, digamos, una pregunta sobre. Yo decía era que, digamos, si usted tiene su esposa o esposo, como aquí, y usted tiene relación antes de tomar al otro día va y toma la Santa Cena, ¿es pecado o no es pecado? La palabra nos manda a guardarnos, a consagrarnos. Estamos hablando de algo, a pesar de que es algo simbólico, es Sí, es algo sagrado, es algo, el pueblo de Israel lo tenía como costumbre para ellos. Ellos tenían que santificarse a la hora de que iban a hacer algo espiritual. Y en este sí, caso, incluso iban a salir a la batalla, ellos tenían que santificarse. Incluso lo ajá, hemos visto y lo hemos estudiado, que incluso cuando vamos a ayunar, vamos a hacer el ayuno, vamos a ayunar, tenemos que santificarnos. Dios manda santidad, Dios manda santificar a su pueblo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra respuesta, pero yo entiendo mi criterio. Yo entiendo que si es algo que se anuncia, que se va a hacer, que se va a hacer en la iglesia, debemos de santificarnos para el Señor, porque es ¿cierto? algo, es una ceremonia simbólica, es una ceremonia sagrada, es algo que se va a hacer en nombre de nuestro Señor. No Ujú. sé Ya que si estoy estábamos equivocada hablando, o alguien quiere decir, hermano Jorge tiene la mano levantada. No veo las manos, hermano, hablen. por la manito mía la levanté después del siervo Jorge, quiero decir algo. Ok. No, no, hable, hermana, para por si acaso responder ahí mismo cualquier cosa. Que quería decir rapidito, que entonces, ¿cómo se hace uno cuando el esposo no está en el camino del Señor y usted sí, y usted tiene ciertas actividades en la iglesia o va a ayunar? Yo me imagino que después de un ayuno, después que usted entre en un ayuno, usted tiene que atender a su esposo, porque entonces sería rebeldía el no atender a su esposo, y lo he escuchado de muchas siervas ya. Una Entonces, cosa es antes de y otra cosa es después de. ujú, Ujú. por eso, pero Recuerda usted que acaba de decir, antes de un ayuno, usted debe santificarse. Antes del ayuno, después que tú entregas el ayuno, no. Ya usted cumplió. Antes del ayuno y por supuesto, si su pareja no es cristiana, recordemos siempre que así mismo lo habla el apóstol Pablo, que debemos de conversar, debemos de Mutuo plantear, acuerdo, ponemos de mutuo acuerdo. acuerdo para entonces poderlo hacer. Porque por supuesto, si su marido no es cristiano, usted es cristiana y su marido quiere tener relaciones con usted, él no está de acuerdo. Si tú no cumples No con tu puede esposo, hacerlo, tú estás en desobediencia. no Tú tienes puede que hacerlo. cumplir tus obligaciones como esposa. Entonces, si él no está de acuerdo, usted simplemente no haga la ayuno. Dios conoce la intención del corazón. Siempre en la iglesia donde yo me convertí, siempre hablaban de esos temas. Porque sabes que a veces en la iglesia convocan ayuno general o hay un retiro general o hacen programas de oración de X hora y siempre las ancianas nos hacían saber eso. Si usted tiene a su esposo, usted no puede venir a levantar la mano en pleno culto de que usted va a ayunar, de que usted va a venir a tal hora. Si usted tiene a su esposo, que es cristiano o no es cristiano, usted primero conversa con su esposo, entran en acuerdo, entonces de ahí toman la decisión, porque si no hay un acuerdo y usted está ayunando o su esposo le dice que no, y usted dice, ah, no, yo lo voy a hacer porque tengo que cumplir con Dios, Rebeldía. automáticamente Dios no lo recibe porque está desobedeciendo a su marido. Exacto. Ajá. Vale más que usted no lo haga porque Dios ve la intención que usted haciéndolo sin su esposo está de acuerdo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana María. Hermano Jorge. Amén. Bueno, Aleluya. este es un tema Gloria. importante, Me duele la cabeza, mamá. tema muy importante. ¿Y qué es lo que tiene entonces? ¿Por qué tiene tanto frío, tan caliente? Puedo, ok. Creo que es un tema muy importante y una pregunta también muy oportuna. No sale del tema, no sale del tema. ¿Sabe por qué? Porque este es el único texto
que las iglesias toman para poner como doctrina algo que la Biblia no lo menciona. Entonces, a lo que no es doctrina le llamamos dogma, ¿verdad? Sabemos que Dogma. para que sea una doctrina deben de haber por lo menos 3 textos bíblicos que lo confirmen. Y luego de esto, tú puedes ver como una doctrina bíblica. Antes de eso, si existe un texto bíblico, cualquier iglesia que toma eso como doctrina ya no es una doctrina, sino es un dogma. Bien, ¿qué pasa? Hay dogmas que son buenos y hay dogmas que son exageradamente malos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que como dogma usted tome esta posición para no llegarse a su pareja el día o un día antes que usted va a tomar la Santa Cena, no está mal. Usted tomó eso como dogma, una iglesia hace eso, no está mal, pero no es un pecado, mi amado. La Biblia dice que cuando un hombre y una mujer están casados legalmente, todo lo que sucede entre ellos es santo. Oiga, oiga esto. Aleluya. Todo, absolutamente todo dentro de una mujer y un hombre que se han casado, usted está dentro de la santidad. Es un matrimonio aprobado por Dios. La santificación no necesariamente tiene que ver con el acto sexual de una pareja casada. Ahora bien, en la ley existían, en la ley, ¿verdad? Existían algunos métodos de santificación para los hombres, pero no necesariamente después de Cristo lo tenemos que ver como un pecado. En primer lugar, estamos hablando aquí en un contexto hebreo. En segundo lugar, estamos hablando antes de Cristo. Y como tercer lugar, no es una doctrina. Es una ley establecida específicamente para aquellos hombres que tenían acceso a este pan sagrado. ¿Quiénes eran? Los sumos sacerdotes. Como sacerdote, así Sumos mismo. sacerdotes. Ok. Ahora bien, cuando una mujer no es, una mujer es cristiana, vive con un hombre que no es cristiano, la Biblia dice que el hombre es santificado en la mujer. Oiga eso, preste atención a ese punto. La mujer es santificada en ese hombre. Por ende, Pablo decía, si tu marido no es cristiano, él es inconverso y tú eres una mujer santa que le sirve a Dios, no tiene que separarte de tu marido. Dame la puerta, me estoy tirando una ¿Por foto. qué razón? Estoy Porque muy linda cuando hoy. él se une Cierra a la puerta. ti, escúchame, hermanita, por favor, para poder dar a entender bien este punto. Perdón. Sí, está bien. Entonces, para poder entender bien, Pablo le decía, tú no te vas a separar de tu marido porque él no sea cristiano. Al contrario, el hecho de que tú seas una mujer que le sirve a Dios, que eres una mujer santa, tu marido es santificado en ti o viceversa. La mujer puede ser santificada en el hombre, etc. Entonces, es bueno entender los dos puntos. Una cosa es el dogma, que no es malo, pero no lo podemos ver como un pecado. Si usted tiene relación con su esposa, al día siguiente usted llega, hay Santa Cena en su casa, le digo en la iglesia, amado, usted cómase su Santa Cena, que usted no estaba en adulterio, usted no estaba en fornicación. ¿Por qué? Porque esa es la mujer que Dios le entregó a usted y es el marido que Dios le entregó a usted. Y usted está en un matrimonio santo. El matrimonio es sagrado, es santo. Usted está dentro de la santidad. ¿Cuándo hay problema? Cuando el hombre está en adulterio o anda en fornicación. Ahí la Biblia lo condena y usted está acumulando juicio para usted. Por eso Pablo explica en ese mismo texto que hay muchos enfermos en medio de la iglesia porque con problemas espirituales se ponen a tomar la Santa Cena. Entonces, el tema de la Santa Cena
es bueno saber que es algo sagrado, pero conmemorativo. Es decir, Jesucristo cuando habló de esto dijo que eso era para conmemorar su muerte. Recuérdese, es algo simbólico en el cual Cristo dijo que era para que tú y yo hagamos memoria de que así como ese pan que nosotros nos masticamos, así mismo el cuerpo de Cristo fue molido. Y que Amén, la amén. sangre y que el vino que es derramado en la copa, así su sangre fue derramada por nosotros. Entonces, es un simbolismo que tú y yo hacemos en un momento determinado. Quiero dejar ese punto claro para que podamos entender de que el dogma es una cosa y la doctrina es otra cosa. ¿Que es malo? No, ninguna de las dos. Si usted se santificó, excelente. Si usted tuvo un acuerdo con su pareja, como dijo Pablo, en cualquier momento que usted quiera abstenerse de tener relación con su esposa o con su esposo, tiene que hacerlo con un mutuo acuerdo. No vaya usted a tomar Santa Cena, su marido buscándola y usted diciéndole que no, que mañana hay Santa Cena, que yo no puedo, que sé yo qué, que patatín, y usted se va, deja a su marido, usted ahí sí lo está haciendo mal. Usted cuando decida hacerlo tiene que hacer un mutuo acuerdo. Ahora, cuando Pablo habla del ayuno, el ayuno, Pablo dice, si usted se va a dedicar a la oración por un tiempo, hágalo también en un mutuo acuerdo. ¿Para qué? Para que no te tiente Satanás. Así es que lo dice claramente. Para que Satanás no lo tiente, para que no le venga a usted una prueba grande. Usted lo hace en mutuo acuerdo. Si su marido, si su esposa está de acuerdo que usted dure 30 días de ayuno, hágalo. Ahora, Pablo dice, inmediatamente termine el ayuno, júntese con su pareja. ¿Para qué? Para que no Primera caiga. de Corintios 7, versículos 3 al 5. Para que no venga la tentación. Amén. Amén, amén. Simplemente quería aclarar esos puntos. No sé si lo dejé, como dice una pastora, si lo dejé más confundido o si pude si me pude dar a entender. Sí, el tema con respecto ¿cómo se llama? A la Santa Cena, estuvo bien aclarar ese punto y con respecto también al ayuno, que son cosas muy diferentes. Eh, lo que quiera ver, lo primero de Corintios 7, versículos del 3 al 5, donde dice, asimismo el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se niegan a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Amén. ¿Aclaradas las dudas? Mi hermana, yo quisiera compartir algo Amén, mi hermana Diana. en la tradición que rompe Abimelech en cuanto a la tradición sacerdotal, en cuanto a los panes, mi hermana. Algo similar está en Mateo 12, 1 al 8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban y David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró a la casa de Dios y comió panes de la proposición que no les era ilícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿No lo sabéis? O sea, es más que confirmado aquí, mi hermana, en este versículo. Amén. Sí, mi hermana. Amén. Lo estuvimos viendo también. Muchas gracias durante la clase. Muchas gracias, mi hermana Diana. Próxima pregunta. Amén. Hermano Ay, Jorge, mientras usted explicaba, decía que si la mujer y el hombre están legalmente casados, usted dice, si excepto que el hombre o la mujer esté en fornicación, es decir, si uno de los dos está
en fornicación, entonces está cargando maldición para la persona que no está en fornicación. No, mi hermana, le Ok. explico. Bien, voy a ser directo con ese punto. El punto, y gracias Amén. por hacer la pregunta para aclarar. El punto al cual me estaba refiriendo es que si usted como creyente, como cristiana, ¿verdad? Como una mujer que se consagra, de pronto hay una santa cena y usted la noche anterior tuvo una relación con su pareja, con su esposo legalmente, usted no tiene ningún impedimento en tomar su santa cena, porque usted tuvo legal, usted no lo hizo, usted no estaba en adulterio, ¿verdad? Ahora bien, si usted por alguna razón tuvo un desliz, se le pasó lo que le haya pasado y cayó en una desgracia de fornicación o adulterio, no vaya a tomar santa cena, Amén. porque la Biblia dice que cuando usted lo hace de esa manera, entonces usted está acumulando juicio para usted misma, porque eso es un acto que usted lo debe de hacer en santificación. O sea, usted debe de haberse cuidado de eso. Ahora, ¿qué pasa? Significa que si yo caí en un adulterio, en una fornicación, yo no voy a participar más de la Santa Cena. No, no, tampoco significa eso. Significa que usted debe de pasar primeramente por el proceso de De arrepentimiento. purificación. De arrepentimiento, porque le voy a decir algo, las personas miran el adulterio y la fornicación como un pecado grande, pero yo le voy a decir una cosa, del mismo tamaño de la fornicación y del adulterio es la mentira. Ujú. Entonces, así mismo como yo, por ejemplo, le mentí a mi esposa, le mentí a un amigo, le mentí a quien sea, de esa misma manera yo también tengo que evitar ir a tomarme la Santa Cena si no me arrepiento primero. Amén. O sea, Amén. Dios primeramente lo que busca en el hombre es un corazón arrepentido. Pablo dice que uno debe de revisarse. Tú tienes que revisarte antes de, porque la Santa Cena debiera de ser como si fuera algo que yo voy a hacer todos los días. Es algo que yo debo de revisarlo todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo un día va a venir. Posiblemente venga un día que no haya Santa Cena. Aleluya. Entonces, Amén. yo Ujú. tengo que Así mismo. tratar de cuidar ese estilo de vida, ¿eh? Cuidar ese estilo de vida en todo el sentido de la palabra. Pero respondiendo a la pregunta directamente, es al punto que yo me referí es que si usted cae en un adulterio, en fornicación o habló mentira, etcétera, cualquiera de los pecados que la Biblia menciona, eh, no vaya y tome la Santa Cena. Pase por el No se proceso. puede tomar indignamente a lo que se refiere a la palabra. Amén. Exactamente. Pase Y primero no hay por mentira, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande, no hay todos una son mentirita del mismo piadosa. tipo. No, pecado es pecado. Así haya dicho una mentirita bien pequeña, así se haya cometido fornicación. Mi Es hermano, pecado La, delante de la, Jehová. la yo- única, la única diferencia que hay entre los pecados son que algunos tienen diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, Exacto. Pablo habla de que cuando, un ejemplo, no es lo mismo que tú mientes, ¿verdad? Ok, le mentiste y pediste perdón. Ya tú sabes que va a pasar por un proceso en el cual la otra persona ahora va a decir, para creerte, tú vas a pasar por un proceso de ganarte la confianza nuevamente. Pero cuando ya tú caes en otro tipo de pecado, tú vas a tener otro tipo de consecuencias, pero al final, como dice la hermana, es pecado. O sea, no existe uno mayor que el otro. El pecado es pecado. Ahora, el punto, vuelvo y lo repito, es que si usted va a la Santa Cena, no espere que haya una consecuencia. Primeramente nosotros tenemos que revisarnos, pero ahora no espere la Santa Cena para revisarnos. Tenemos que hacer eso todos los días nos revisamos. Por eso todos amén. los días oramos y decimos, Señor, perdóname, límpiame, Amén, purifica, amén. Y lava. arrepentirse. Porque todos ustedes saben bien que cada día nosotros, hasta con la mirada, nosotros fallamos. De pronto decimos algo que no tenía que decir y así sucesivamente. Dejo a la hermana Elie con su clase para que no me torture. Amén, amén, amén. No siempre es bueno aclarar todos esos términos porque estamos hablando de un capítulo que se abra sobre la santidad. Y escúcheme, Y- Sierva, hay una hermana que hizo una pregunta durante yo estaba hablando.
Ajá. ella dice, entiendo que el ayuno es acompañado de la abstinencia, pero la abstinencia comprende varias cosas. Hermano, ¿qué otro aspecto se incluye como abstinencia? Es muy importante la pregunta que ella hace dentro del mismo contexto que estamos hablando. Lo primero es que sí, el ayuno incluye abstinencia, pero siempre que sea de acuerdo con su pareja. Es muy importante aclarar eso. Mire, mejor no ayune, porque hay gente que se convierte a veces, y escúchame sierva Ilie, pero es bueno aclarar este punto. Hay personas que la religión la tienen por encima de la vida de santidad. Escuche esto. Ujú. Hay Ujú. veces que son más religiosos que santos y no entienden que Dios no anda buscando religión. Dios anda buscando personas santas, personas que Así. vivan en santidad, en pureza, no en religión. No, usted no le sirve de nada que usted vaya a ayunar y su marido le diga que no y usted diga, no, pero que yo voy a ayunar. Pero amado, el ayuno no mueve a Dios. Oiga, el ayuno no te baja el cielo. Oiga, el ayuno no te va a resolver un problema. El ayuno es muy importante para nosotros arrepentirnos. Es el propósito del ayuno. Yo ayuno para eso, para yo humillarme, para mí, eso es para mi vida espiritual, Fortalecimiento para que espiritual. Jorge entienda que él depende de Dios, para que Jorge entienda que la fortaleza viene de Dios, para eso, para yo estar humillado totalmente delante de Dios. Es muy importante aclarar eso. Ahora, tú no puedes poner eso por encima de una relación matrimonial que tú tienes. Dios no te lo va a probar. Para eso está el mutuo acuerdo, lo que enseñaba el apóstol Pablo que leyó la hermana Iliet. Entonces, en cuanto a los aspectos de abstinencia, hay muchos, mi hermana, es cierto, pero todos deben de ser consensuados con su pareja. Como por ejemplo, usted se abstiene de alimentos, usted se abstiene de relaciones, ¿verdad? Usted se abstiene hasta de salir a cosas importantes. Vamos a suponer, usted, De respondiendo a la sustancias pregunta, alcohólicas, exacto, sustancias alcohólicas, usted se abstiene de ir a disfrutar, no sé si a usted le gusta el cine, ese día usted no lo hace, ese día usted está, dice la Biblia, que es un día para humillarte completamente delante de Dios. No hay deleite, no hay disfrute, ¿eh? exactamente. De Porque apartarse. es un día para tú Es apartarte. Ujú. nosotros como creyentes que tratamos de cada día vivir una vida santificada en el Señor, vivimos absteniéndonos de muchas cosas. Eso. Esta carne hay que vivirla teniendo de muchas De cosas. todo, hermana. Que si le Entonces, damos rienda suelta, uf, sí. ella hace todo lo que quiere, todo lo que va en contra del Señor. Entonces, nosotros como creyentes vivimos absteniéndonos de muchas cosas. Sí. Como Entonces bien quería, decía, si la hermana quedó clara con esa pregunta que ella hizo, la pregunta usted puede escribir ahí en el chat y cualquier otra cosa y ya. Ok, Yo la mano. amén. amén. Ah, que tienen dos, Sierva, que tiene dos manos levantadas ahí. No, yo no las veo. Por favor, ¿quién es la primera? Hermana Isa, Hermana Raiza, hermana, eh, ya yo la voy a bajar, ya yo no tengo que preguntar nada, pero hermana Raiza sí. ah, Parece que bajó. ya la bajo. En verdad, se me olvidó lo que iba a preguntar, pero Ok. aleluya. Miren, de verdad que necesito que oren por mí para que yo no pueda perderme nunca, jamás, una clase. Es que siento tanto dolor en mi alma que ustedes no se pueden imaginar. Quisiera como que la tierra me trague ahora mismo. Wow, No, qué Sierva. dolor. Ay, Señor, ten misericordia de Raiz. Diga eso, Sierva. Recuérdese que la Biblia enseña, Wow. mi pueblo perece por falta de conocimiento, Falta de conocimiento. pero Ay, Dios mío. lo que Dios Wow. le está dando ahora o nos está dando a todos, porque sus preguntas a nosotros también nos nutren, porque aquí quien da la sabiduría es el Espíritu Santo. Y cuando Amén. ustedes hacen la pregunta, el Señor nos da la respuesta, así que al mismo tiempo somos edificados. Así que lo más importante es que usted está aquí hoy
y ya tiene el hambre de estar mañana. Amén. 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 Sierva, Gloria a Dios. perdóneme el tiempo que le tomé. No, siervo, es que son temas que van dentro de la clase. Ok. Y Y que son preguntas que hay que aclarar y que a pesar de que las hemos hablado en otras ocasiones, siempre es bueno refrescar conocimiento. Amén. Teníamos los Segui- sábados para eso, pero nadie se quería conectar. Ay, Ay, yo Amén. quiero los sábados, yo quiero los sábados. Seguimos, mis hermanos, con la cuarta pregunta. la, ¿Qué la, espada recibió David en Nob? La ok, espada de Goliat. La espada de Amén. Goliat. Muy bien. La espada de Goliat. La espada de Goliat que estaba guardada detrás del efod en el versículo 9. Y por última pregunta, ¿qué hizo David para no ser capturado por el rey Aquis en Gat? Se fue a buscar refugio en los filisteos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su actitud? Se hizo el loco. Se hizo que estaba el loco cuerdo. Amén. ¿Fingió estar loco o fuera de sí? Hay que hacerse el Haciendo loco como garabatos David. y Hay que hacerse el loco como babeándose. David. Amén, Ese amén, se llamaba un amén. loco cuerdo, hermana. Amén, un loco cuerdo, así mismo es. a mí no me funciona. Este capítulo revela un momento de crisis en la vida de David, donde el temor lo lleva a actuar con engaño y a buscar refugio en lugares inesperados. Aunque David miente al sacerdote y finge locura ante sus enemigos, Dios lo protege y provee para él, demostrando su fidelidad incluso en medio de la debilidad humana. El pan sagrado que recibe simboliza cómo la gracia de Dios suple nuestras necesidades más allá de lo permitido por el ritual. La presencia de Doeg introduce una sombra de juicio que recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias. A pesar de sus errores, David experimenta la misericordia divina que lo sostiene en su proceso de formación como líder. Este capítulo nos enseña que, aun en los momentos de temor y confusión, Dios permanece como refugio fiel y proveedor constante. Amén. Amén. Si alguien quiere decir algo más o quiere decir algo con respecto al capítulo, los micrófonos están abiertos. Si no, vamos a despedir. amén. Santo. Un capítulo que nos enseña que mis hermanos, Fíjale que le tengo ahí, sierva. que no debemos mentir, mis hermanos. No como David. Hermano, es cómico, ¿verdad? Loca como David, loca. Vamos a hacernos el loco como David. Amén. Ay, santo. Loco como David, aleluya. Para entrar al cielo, David fue sabio y se hizo el loco porque él sabía que de eso dependía su vida. Porque ¿quién se iba a meter con un loco? Ajá. Así mismo en el camino del Señor, para Estrategias. nosotros, Estrategias. para Santo. Tenemos que nosotros hacerlo loco muchas veces. hacernos Gloria a lo Dios. loco, Gloria a sin Dios. vergüenza para entrar a la patria celestial, porque Eso debemos hacernos los Bendito. desentendidos. Que salga la baba por la boca, sí, mire. Bendito Te digan, Dios. y este loco, viejo, déjame loco, no te preocupes. Santo, gloria a Dios. Amén, así mismo es, así mismo es. A veces tenemos que hacernos los guillados, los locos, dejar pasar Amén. muchas cosas. claro, Amén, amén. Cierto. Así los mismo es. tontos, para entrar, Los porque tontos. Jesús dijo que es como los niños, que de tal es el reino, porque el niño, tú le das una pela, tú lo ofendes, tú lo castigas y al ratico el niño está atrás de tu falda. Así mismo, Así nosotros en mismo. Cristo tenemos que tener un corazón perdonador y siempre estar humillado delante Amén. de nuestro Dios. Amén, amén. Y hacernos lo Amén. loco, aunque sepamos que están diciendo y hablando, seguir caminando y mirar el blanco de la cruz que es Cristo Jesús. Amén. Me gusta, Amén. mi hermana, eso que usted expuso, la parte de la enseñanza donde dice, Dios no exige perfección, sino dependencia constante. Ser llamado no Amén. significa ser invulnerable.
Amén. Gracias, día muy hermoso, hermana. Amén, amén. Hermana, gracias por su dedicación, que el Señor le siga bendiciendo rica, abundantemente en todas las áreas, por su dedicación, por su amor, por su obediencia al Señor, por su amor como hermana, por compartirnos, por trasnocharse, pero yo sé que mi Redentor vive y Él le va a reembolsar grandemente en diferentes áreas, en bendiciones a su vida, mi hermano. Amén. Amén, amén, amén. Sé que así, Amén, así amén. lo va a hacer con todos. Hay que Así darle lo va a Amén, hacer con amén. todos, porque es primeramente hacemos todo para la gloria de nuestro Señor. Tanto los que estamos aquí, que compartimos, enseñamos, porque aprendemos Amén. para poder compartir, como a todos ustedes que están aquí cada noche, escuchando, amén. aprendiendo. Amén, Juntos hermana. estamos aprendiendo y créanme que juntos estamos creciendo Lo en reconocemos, pero conocimiento de la también palabra de nuestro Señor. lo reconocemos, hermana Elie, y es así como usted dice, no hay que quitarle mérito a nadie, pero también hay que reconocer el esfuerzo de cada maestro, de lo que nos nutre día con día, porque sabemos Amén. que a pesar de todo, hace un esfuerzo extra. Mientras Extra. nosotros invertimos nuestro tiempo en cosas que también son importantes para nosotros, ustedes están aprendiendo, nutriéndose y buscando conocer lo mejor de la palabra para darnos lo mejor de lo mejor a nosotros. Y que eso Amén. requiere mucha responsabilidad, mi hermana. También. Eso Amén. es tremendo. Amén. ¡Déjense Amén. enamorar! Gloria a Dios. Amén. Amén. Si alguien más tiene algo que decir, si no, vamos a orar para despedir este tiempo. Amén. Amén. Hermano Jorge, despídanos en oración. Gloria a Dios. Amados, vamos a orar para así despedir. Siempre agradecido por todos y también decirle que sus oraciones a nuestro favor siempre son bien merecidas. En cualquier Amén. instante, en cualquier momento que usted se hinque a orar, diga, Señor, mira lo loco eso, que no deja, que se conectan toda la noche ahí. Los maestros, loquito, eso, así mismo. Esos locos que no nos dejan, esos locos que no nos dejan tranquilos. Que no nos dejan quietos, que quieren que uno Hay hambre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ayúdalo. Dile, ahí el Señor yo sé que le va a escuchar. La Biblia dice que el Señor escucha las oraciones de sus santos. Amén. Vamos a orar para despedir y no dejar de invitarle el día de mañana, amados, un capítulo muy interesante. No deje de conectarse. Amén. Invite a alguien también, a quien usted quiera, invite. Nosotros quisiéramos que se conecte todo el mundo. Hermano, dándole al equipo que llegamos hasta esta hora porque nosotros mismos llevamos el tiempo hasta este momento. Sí, así es, así es. Amén. Gracias por la aclaración, hermano Amén. Murphy. Oramos, está bien. Mis hermanos, no dejen de conectarse. Amén. No dejen de conectarse, no dejen de conectarse. Amén. Amante Dios, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra, Dios, que hemos podido meditar en ella a estas horas de las noches, Señor. Tú nos has dado este gran privilegio. Estos hombres, estas mujeres, Señor, que hemos sacado el tiempo para leer, Dios mío, para analizar. Gracias que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha influenciado y nos ha dado la sabiduría, no solamente para exponer, sino también para entender lo que tú nos quieres decir. Gracias por esta enseñanza que nos ha dado hoy de entender, Señor, definitivamente el peligro de hablar mentiras, Señor. Ayúdanos, Dios, a verlo, Dios del cielo, como un ejemplo, a que ella traen consecuencias, sin importar la razón por la cual yo la hable, Dios mío. Ella va a traer consecuencias negativas a nuestra vida y a nuestras generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos seguir meditando en ella cada día. Síguenos, Señor, esforzándonos, Padre. Así te rogamos, Padre amado, por nuestra hermana Iliet, que tú le has dado la oportunidad de enseñar en esta noche. Síguele dando la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Dale el denuedo para que ella pueda seguir enseñando. Síguele poniendo el hambre y la sed, esforzándola, Dios, para que como mujer valiente
pueda, Señor, enseñar tu palabra a coste de Amén. todo lo que ella pueda pasar para hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, por Gracias. su vida. Amén. En el nombre de Jesús, Gracias. bendice no solamente a ella, sino a cada maestro, a Sí, cada Señor. oyente, Señor, que ha Sí, tomado Rey de de su tiempo para escuchar estas palabras. Bendícele, Dios mío, Padre, que podamos tener un sueño reparador, que al Sí, día de bendito. mañana, cuando nos despertemos, Señor, para orar, sea un día despertando con gozo, con alegría, porque tu palabra ha Aleluya. producido, aleluya, en Aleluya. nosotros, Dios mío, el querer como el hacer. Gracias. En el Nombre, nombre de Jesús. Amén. 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 Family, God bless God you. bless you. Hey.